Buen día para todas y todos. Quien les habla, Marisol Olmeta, doctora en educación. A continuación desarrollaré la siguiente temática: del pensamiento a la acción, el papel del pensamiento crítico en las luchas sociales latinoamericanas en clave de educación popular. América Latina ha sido escenario de profunda agitación social y política a lo largo de su historia. El continente ha experimentado cómo el pensamiento crítico ha emergido para reparar las injusticias y construir un futuro más justo y equitativo. En este contexto, la educación popular emerge como una herramienta esencial para traducir el pensamiento crítico en acciones concretas que apuntan a transformar y fortalecer el tejido social de nuestra sociedad. En este espacio nos proponemos destacar el papel central que el pensamiento crítico ha desempeñado en las luchas sociales en América Latina y el Caribe, resaltando cómo desde sus raíces en las luchas sociales por la independencia, el pensamiento crítico se ha desarrollado y fortalecido como un instrumento indispensable para la transformación social y la autodeterminación de los pueblos. De allí que asumimos un enfoque dialéctico crítico para comprender la relación sujeto-sujeto y superar la barrera epistemológica entre teoría y práctica educativa. La vertiente ontológica y epistemológica tiene como objetivo motivar el pensamiento crítico y organizar espacios colectivos para la reflexión creativa. De modo que examinaremos cómo el pensamiento crítico se ha manifestado en diferentes ámbitos de la vida social, con especial énfasis en la educación y en lo político, y cómo se ha materializado como una herramienta de liberación y empoderamiento de las mayorías humildes del continente. Finalmente, reflexionaremos sobre los desafíos y las perspectivas de futuro del pensamiento crítico en América Latina y el Caribe en un contexto marcado por importantes cambios sociales y políticos. Las raíces del pensamiento crítico, la educación popular como semillero de la conciencia crítica. El papel histórico de la educación popular en la formación de un pensamiento crítico en la región tiene sus inicios a partir de las contribuciones de figuras como Simón Rodríguez, Simón Bolívar y José Martí. Simón Rodríguez, mentor de Simón Bolívar, promovió una educación integral y crítica como base para la formación de ciudadanos autónomos y responsables. Rodríguez veía la educación como un medio para la emancipación social y política, criticando los modelos educativos elitistas y eurocéntricos de su época. Esta visión crítica y emancipadora de la educación ha influido en movimientos educativos y sociales en toda América Latina y el Caribe. En su escrito, Extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana de 1848, nos plantea: enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Las costumbres que forman una educación social producen una autoridad pública, no una autoridad personal. A partir de estos planteamientos podemos significar que en su filosofía están estrechamente vinculadas la pedagogía, la política y la ética, pues considera que la pedagogía es fundamental para formar una sociedad republicana, ya que promueve un trabajo ético que contribuye a la creación de un nuevo sujeto político. Solo aquellos que saben gobernarse a sí mismos pueden participar eficazmente en un gobierno colectivo, pues tienen la capacidad de autogobernarse y moderarse, pensando en el bienestar de los demás y de la comunidad en general. Por su parte, Simón Bolívar afirma: la educación popular debe ser el cuido primogénito del amor paternal del Congreso. Esta frase nos refleja una profunda convicción en el poder transformador de la educación. Para Bolívar, la educación, además de ser un derecho, constituye una inversión fundamental para el futuro de una nación. En Venezuela, el movimiento de independencia dirigido por Simón Bolívar tenía como objetivo no solo lograr la emancipación política, sino también crear una sociedad más equitativa y justa, con un enfoque significativo en la educación como herramienta clave para alcanzar estos fines. Tanto Bolívar como Rodríguez consideraban la educación como un elemento fundamental para edificar la república y formar ciudadanos comprometidos con el destino de la patria. Con esa misma fuerza y convencimiento legamos las ideas de quien fuese un gran pensador antiimperialista y admirador de la obra de Bolívar, el apóstol de la independencia cubana, José Martí, al afirmar: educación popular no quiere decir exclusivamente educación de la clase pobre, sino que todas las clases de la nación, que es lo mismo que el pueblo, sean bien educadas. Así como no hay ninguna razón para que el rico se eduque y el pobre no, ¿qué razón hay para que se eduque el pobre y no el rico? Todos son iguales. Es tan emancipador y revolucionario el pensamiento de estos hombres insignes que no había cabida en sus mentes para que existieran diferencias entre los seres humanos. A decir de Martí, al venir a la tierra todo hombre tiene derecho a que se le eduque y después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás. De modo que la educación emerge como el hilo conductor que une a la filosofía de Simón Rodríguez, Simón Bolívar y José Martí. De acuerdo a sus aportes y visiones, la educación es la herramienta primordial no solo
para formar ciudadanos capaces y responsables, sino también para garantizar la justicia social y la equidad, haciendo especial énfasis en que la educación pública y popular no discrimina, sino que eleva a toda la sociedad, ofreciendo a cada individuo la oportunidad de contribuir al bien común y al fortalecimiento del tejido social. El pensamiento crítico en acción. La educación popular como herramienta de transformación social. Es importante tomar en cuenta el contexto en que surge el pensamiento crítico latinoamericano de cara a las luchas sociales de nuestro continente. En este sentido, debemos resaltar que el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 viene a marcar el inicio de una gesta de movimientos sociales que insurgen ante un sistema capitalista excluyente de las grandes masas campesinas, indígenas, obreras y sobre todo excluyente de la mujer como actor fundamental en los procesos de emancipación, convirtiéndose la Revolución Cubana en referente insurgente para otros países, como una suerte de ejemplo a seguir. Una de las banderas reivindicativas de dicha revolución tiene que ver con garantizar la inclusión de toda la población en la educación, la salud, la alimentación y la incorporación al trabajo digno. La educación como un pilar fundamental en la liberación del pueblo y en la posibilidad de elevar los niveles de conciencia que permitan llevar adelante un sistema económico y político más justo para la población. A partir de estas experiencias se comienza a organizar a lo largo y ancho de nuestra América luchas y movimientos sociales que exigen la reivindicación de la educación gratuita y de calidad, mejoras laborales, tierras para los campesinos, entre otras. Es así como empiezan a surgir y darse a conocer movimientos como Tupamaros en Uruguay, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FAL, en Venezuela, Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, Movimiento Estudiantil Chileno, Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México y los piqueteros en Argentina, entre otros. En este contexto es importante destacar que nuestros países estaban sometidos a dictaduras militares y la corriente del pensamiento crítico viene a ser una suerte de contrahegemonía que con mucha fuerza promueve la educación popular como una práctica social que se lleva a cabo con la intencionalidad de apoyar la construcción del movimiento popular a partir de las condiciones objetivas de los sectores populares, de tal manera que la educación popular sea una educación que procura que los sujetos sociales tomen conciencia de la realidad y materialicen la organización y la participación política del pueblo en su emancipación. En Venezuela, las misiones educativas como Misión Robinson, Misión Rivas y Misión Sucre han seguido los principios de la educación popular para alfabetizar y formar a millones de venezolanos. Estas misiones han abordado no solo la alfabetización básica, sino también la formación en derechos humanos, en la participación protagónica desde las bases del pueblo, con el propósito de robustecer al poder popular y con este los senderos del Estado comunal. Es así como construir alternativas liberadoras y emancipadoras para las mayorías se constituyen en grandes desafíos que demandan un elevado compromiso y conciencia política de parte de los sujetos protagonistas de estas iniciativas. En este sentido, es importante significar el tema de las desigualdades económicas y sociales, cuyas brechas son cada vez más alarmantes, ya que a pesar de los avances todavía existen profundas disparidades en el acceso a una educación inclusiva y de calidad, sobre todo en las zonas rurales que enfrentan barreras significativas que impiden una participación equitativa. Todas estas circunstancias, producto del asedio, las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra los países del sur y del Caribe, que han decidido autodeterminarse, obstaculizan y sabotean el avance y consolidación de los procesos vinculados a la formación y al fomento del pensamiento crítico. En cuanto a las perspectivas, podemos destacar las siguientes: la integración de tecnologías emergentes para impulsar la educación popular y fomentar el pensamiento crítico, promover nuevas metodologías pedagógicas que se alineen con los principios de la educación popular y que promuevan la participación activa de los actores sociales, visibilizar el papel de los movimientos sociales en la defensa y promoción de la educación popular en la región, pues son los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias quienes juegan un papel crucial en la promoción de la educación popular, impulsando iniciativas que respondan a las necesidades locales y al fortalecimiento de las redes sociocomunitarias, y la implementación de programas educativos basados en los principios de autodeterminación y de la democracia directa. De igual manera, destacar la importancia de incorporar saberes ancestrales y culturales en la formación sociopolítica para enriquecer el pensamiento crítico de la región, incorporar al debate sobre la diversidad cultural en la América Latina y el Caribe puede ser una fortaleza en la construcción de un modelo educativo más inclusivo.
Ya para finalizar, nos permitimos hacer un llamado a la acción. De manera que el futuro del pensamiento crítico y la educación popular en América Latina y el Caribe dependen de la capacidad de la región para enfrentar estos desafíos con un alto nivel de compromiso y con la visión integradora bolivariana. Es esencial construir alianzas entre gobiernos, instituciones educativas, comunidades y movimientos sociales para garantizar una educación que no solo forme individuos críticos y conscientes, sino que también promueva la justicia social y la emancipación de toda la región. Apostamos pues a la articulación de la teoría y la práctica a la que hacemos mención al inicio, produciendo herramientas para desafiar el dominio intelectual dominante, creando espacios para que los sectores populares y movimientos sociales participen y produzcan sus propias formas de construcciones políticas, educativas y sociales. Muchas gracias por su atención.